Bien, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en este. Tenemos algunas personas que se inscribieron. Este webinar es totalmente gratis para todas las personas de cualquier parte del Ecuador, sean de Naranjal, sean de algún pueblo, sean de alguna otra ciudad. Se pueden conectar porque es totalmente gratis. Si ustedes desean compartir el link para que más personas se puedan conectar, lo pueden hacer. Y así podemos hacer esta charla un poco más amena. También esta charla está siendo transmitida por Facebook, el Facebook de la Cámara de Comercio. Si una persona quiere estar viendo la charla vía Facebook, lo puede hacer. Es totalmente gratis también. Vamos a iniciar esta charla. El abogado Giancarlos es un profesional de la Cámara de Comercio. Ya ha brindado webinars anteriormente. Este webinar es el segundo que va a brindar, de hecho. También nos ha ayudado con capacitaciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre las actualizaciones laborales 2021, que ya se van actualizando con el tiempo. Entonces tenemos al abogado Giancarlos, que hoy nos va a explicar consultas sobre este tema. Lo pueden hacer en el chat, pueden escribir su pregunta o pueden alzar la mano para que el abogado les pueda permitir y dar la palabra, ¿sí? Si tienen alguna otra consulta, igualmente todo por chat para no poder interrumpir y que la charla sea lo más amena y larga posible, ¿sí? Les recuerdo que este webinar está siendo transmitido por Facebook de la Cámara de Comercio. Si ustedes desean verla por allí, también lo pueden hacer. Si desean compartir el link, lo pueden hacer para que más personas se puedan unir y conocer un poco más sobre las actualizaciones laborales 2021. Les voy a dar la palabra al abogado para que se pueda presentar. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, Bárbara. Gracias por la introducción. Pues sí, yo soy el abogado Giancarlos García. Tengo la oportunidad de esta noche compartir con ustedes algo de lo que sucede en la normativa en materia laboral. Si bien la intención es darles información que es nueva, ¿no? De lo que va saliendo poco a poco en la legislación ecuatoriana. Hay muchos vacíos en general, no estoy hablando de ustedes, sino que en general hay muchos vacíos sobre la aplicación de los contratos. Casualmente tuve un tema muy interesante que lo estuve discutiendo el día de ayer y que se los voy a comentar porque siempre de esas experiencias es donde se saca mejores conocimientos y podemos prever situaciones que a la larga nos pueden evitar incurrir en un error. Por el lado, creo que ya ustedes ya están familiarizados con la plataforma del Zoom. Yo voy a darles una explicación. Cuando ustedes consideren necesario, ustedes pueden, en cualquier momento, van a la cara de reacciones que está en la parte inferior derecha y ustedes alzan la mano y me hacen una consulta. Y en ese momento ustedes van a poder activar el micrófono y consultarme el tema que ustedes necesiten, principalmente vinculado al tema que estamos tratando en ese momento, ¿no? Bueno, voy a compartir la pantalla. Por favor, Bárbara, para que usted me permita ok. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, yo creo que ya en un webinar anterior yo les hablé de la existencia del contrato especial emergente, pero mucho, más allá de que yo ya lo he explicado en otros cursos, charlas que yo he dado, hay mucha gente que todavía ha tenido ciertos vacíos, sobre todo al momento de aplicar lo que es los tipos de contrato que generalmente ya se debían venir aplicando de acuerdo a lo que dice el Código de Trabajo. Sin embargo, se han presentado confusiones y estas confusiones pueden generar inconvenientes que van a causar un costo al empleador. Entonces es importante que estos elementos que pueden parecer sencillos, pero que son de gran importancia, debemos nosotros considerar. Pero veamos, el contrato de trabajo, qué modalidades existen y los tipos y causas para la terminación. Entonces, ante esto, es importante que nosotros veamos rápidamente los contratos de trabajo. Generalmente esto no es así, porque se quedan muchos misterios, así lo aprendí o así me lo comentaron y no es necesariamente lo correcto. Pues veamos. Los tipos de contrato, recordemos, esto creo que durante nuestra vida lo hemos ido aprendiendo, siempre nos han comentado. El contrato puede ser expreso o tácito. En el caso de que el contrato sea expreso, este puede ser por escrito o verbal. Dicho de otra manera, yo la llamo a Bárbara y le digo, Bárbara,
quiero que desde mañana empiece a trabajar conmigo. Entonces, de manera expresa le estoy diciendo que va a ser mi trabajadora. O si no, simplemente le digo, Bárbara, mañana por favor preséntese que quiero que me ayude a revisar unos documentos. Bárbara se presenta, me dice, abogado, he revisado los papeles y me doy cuenta que usted necesita tal cosa. Y yo le digo, Bárbara, siga viniendo esta semana para que me siga ayudando con estos temas. Y Bárbara se queda y de manera recurrente participa, asiste a mi empresa, y el asunto es que ella se convierte en una trabajadora mía por el hecho de estar presentándose a trabajar de manera constante. Debemos tomar en cuenta esto porque muchas ocasiones creemos que por no tener un contrato firmado no existe una relación laboral. La relación laboral puede existir. Lo que pasa es que al no tener el contrato escrito tiene unas consecuencias. Primero, claro, no tengo una prueba directa de que existe la relación laboral, pero eso no quiere decir que no exista. Yo puedo demostrar la relación laboral a través de la presentación de testigos que declaren que esa persona es trabajadora actual de ese empleador, ¿verdad? Pero lo importante, sobre todo, de tener un contrato escrito, es que hay ciertos contratos, ciertas modalidades especiales previstas en la legislación laboral que exigen que el contrato sea escrito. De tal manera que si yo no tengo un contrato escrito, no puedo alegar ese beneficio que me da la ley. Entonces, para hacerlo de otra manera más claro, vamos a suponer, en este caso, yo sí les voy a pedir en lo posible que activen la cámara para que haya una mejor interacción, ¿no? Porque si no me voy a encontrar interactuando solamente con sus fotos y me resulta un poco difícil. Pero vamos a ver, y de paso ni siquiera, ok, vamos a suponer, Mariuxi Hunda, quiero preguntarle algo. Mariuxi, ¿sí está presente para tocar? Sí, dígame. ¿Cómo le va, Mariuxi? Ok, Bueno, yo le digo que el contrato, ok, usted sabe que el contrato, nosotros tenemos un contrato que es el contrato indefinido, ¿verdad? Es decir, que yo puedo, el momento que yo contrato a una persona, en ese momento ese trabajador forma parte de la empresa y es un trabajador permanente, estable. Sin embargo, claro. la ley me dice que yo le puedo poner un contrato de prueba. Ustedes han escuchado el contrato de prueba, que generalmente, dígame usted, ¿cuánto dura el contrato de prueba? ¿Se acuerda? Por lo general 3 meses. Ya, el contrato de prueba dura 90 días, que no es lo mismo 3 meses a 90 días. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de 3 meses, yo puedo 1 de enero, febrero, marzo, abril, al 1 de abril. Entonces no importa el número de días que tenga el mes. Pero si yo digo 90 días, quiere decir que yo debo contar todos los días que tenga ese mes. Si un mes tiene 28, pues solamente me va a sumar 28. Si el otro mes tiene 30, me sumará 30 a ese conteo de 90 días. De tal forma que pudiera ser que los 90 días se me venzan, no sé, quizás un 5 del mes, del tercer mes, ¿no? Entonces, siempre contemos como 90 días. Primero, pero lo que me dice la ley es que este contrato debe ser por escrito. Entonces, en este caso, si yo le digo que el contrato, Marium, sí es por escrito, y usted me contrata a mí, me dice, Carlos, quiero que usted trabaje conmigo, pero no suscribimos el contrato. Por ende, usted después de 15 días se da cuenta que yo no sirvo para la posición a la que me contrató y me quiere terminar el contrato. ¿Qué pasaría? ¿Usted puede invocar el contrato de prueba? En sí, costaría más trabajo, porque como usted decía, hay personas que me hayan visto que esté trabajando con mi jefe, como quien diría, pero preferible es tener un contrato desde el inicio, en el cual yo ya tengo un respaldo para poder yo comprobar ante, qué sé yo, ante un juez que realmente labore con dicho jefe. No, perfecto, está bien. Y en este caso, el tema está claro. Usted reconoce que yo soy su trabajador y estamos totalmente convencidos de que hay una relación laboral. Ese no sería el punto de discusión. Lo que le pregunto es, me contrató usted a mí, pero luego de 15 días se da cuenta que yo no sirvo. He sido un mal trabajador. Usted dice, no, él no sirve para esta posición. Entonces usted dice, necesito sacarlo. Le pregunto, ¿usted puede invocar la cláusula de prueba o el contrato de prueba para sacarme a mí, para no tener que pagarme una indemnización? Si estoy con contrato a prueba, creería que sí. Ya. El problema es que el contrato a prueba me dice la ley que tiene que ser obligatoriamente por escrito. Por ende, si yo no tengo un contrato firmado, no puedo. Por ende, el momento que usted me desvincula,
pretendiendo alegar un contrato de prueba, usted en ese momento está cometiendo un despido intempestivo, porque no tenía un contrato de prueba válido, porque no habíamos suscrito ese contrato. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes tengan en cuenta. Yo necesito, para ciertas modalidades de contrato, obligatoriamente tenerlo por escrito. Uno de ellos, quizás el más importante, es el contrato de prueba, ¿ya? Entonces, siempre nos hemos acostumbrado que el contrato de prueba, 90 días, que es prácticamente lo asumimos que es inherente al contrato indefinido, pero en realidad no es inherente. Yo lo tengo que invocar por escrito para poderlo considerar como parte del contrato indefinido. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo un contrato verbal, entonces, Mario, si usted me contrata de manera verbal y me dice que es un contrato y no tengo por escrito, la ley va a asumir que esa relación es indefinida y por ende no existe una cláusula que me permita terminar dentro de los 90 días. Y usted ya tiene un problema, ¿se da cuenta? Entonces es importante que ustedes consideren eso. Cuando ustedes vayan a contratar a alguien y lo van a contratar de acuerdo a alguna modalidad especial, así, no tienen que aprender qué contratos son obligatoriamente por escrito. La ley es muy sencilla y me lo debo aprender de otra manera. El contrato puede ser verbal o escrito. Cuando es verbal, el contrato es indefinido directamente. Para que sea por escrito, la ley dice que es todo contrato especial. Y los contratos especiales son aquellos que me dan cierta facilidad o cierto beneficio de movilidad del trabajador. Es decir, aquellos que no le dan estabilidad directa, como el contrato de prueba, el contrato ocasional, el contrato eventual o inclusive el contrato especial emergente, que ya lo vimos en algún otro webinar y que ya está, es muy común actualmente. Entonces, esta es una primera recomendación referente a este tema, ¿ya? Ya. Con esto. A ver, dice, el contrato puede ser a sueldo, a jornal, en participación y mixto. Bueno, vamos a ver, sueldo, jornal o en participación y mixto. ¿Quiénes ganan sueldo y quiénes ganan jornal? Generalmente el sueldo es cancelado a los trabajadores que realizan ciertas labores que no son tan manuales como el jornalero, el trabajador, el obrero, el hombre de campo. Por favor, desactiven el micrófono para poder tener una mejor interacción, ¿sí? En este caso les voy a pedir que lo... Ya, perfecto, ok. Entonces, estas personas que realizan esa labor de campo, el obrero, el trabajador de la construcción, ellos ganan jornal. A ellos se les paga de forma diaria o semanal. Y ustedes conocen, por ejemplo, yo al albañil le pago, cuando termina de trabajar esa semana, le pago el jornal de esa semana. O le pago, puedo pagarle el diario. O lo mismo el hombre de campo. Ellos ganan de esa manera. Entonces eso se llama jornal. Yo al dependiente, al administrativo, aquel que trabaja en la empresa, ellos ganan un sueldo. ¿Qué es importante saber sobre este tema? El sueldo, la ley me dice que yo tengo la obligación como empleador de pagarle el sueldo mensual. ¿Ya? Cuando yo pregunto en ocasiones, ¿cómo ganas tú? Me dicen, yo gano quincenal. No, yo gano mensual. Lo que la ley dice es que mi obligación es pagar mensual, pero nosotros pagamos un anticipo en la quincena, pero mi obligación legal es de pagarte mensual. Si yo te anticipo algo en la quincena, es algo que yo voluntariamente como empleador he decidido. Se ha convertido casi que en una costumbre. Sin embargo, yo podría mañana pactar de pronto con Patricia Gallegos. Le digo, Patricia, quiero que trabajes conmigo, pero yo no voy a pagarte la quincena, yo solamente te voy a pagar fin de mes. Y hay empresas que así lo pagan una vez en el mes, pagan ese sueldo. Conveniente, quizás me ese dinero y simplemente disponer a fin de mes del pago de la nómina y yo puedo seguir utilizando ese dinero para mi operación, ¿ya? Es un tema que yo debo analizar la conveniencia o no. Pero ¿por qué hago esta aclaración? Porque también suele ocurrir esto. Cuando una empresa está con un problema de flujo, sobre todo en la quincena, recordemos que la obligación nuestra de cancelar el aporte al IES es justamente en la quincena. Entonces, se me cruza el anticipo del sueldo con el pago del aporte al IES. Y ha ocurrido de personas que sin tener el conocimiento previo de lo que puede ocurrir, deciden, bueno, ¿qué pago? ¿Pago el IES
o pago el sueldo, el anticipo del sueldo. Entonces digo, bueno, como los trabajadores pobrecitos, ellos son la fuerza de esta empresa, son mis amigos, yo los estimo, yo los quiero, voy a privilegiar el pago de ese anticipo del sueldo y voy a pues ese es un error, señores, porque cuando yo dejo de pagar el aporte al IES hasta la fecha máxima, el IES me va a cobrar una mora patronal. Me va a cobrar, me va a decir, tenías que pagar el 15 y no pagaste. Bueno, fácil, lo pagas el 16, no hay problema. Yo te voy a cobrar el 16 el valor, pero te voy a cobrar primero un interés. El interés de ese día puede parecer poquito, ¿no? Podemos decir, bueno, es poquito, abogado, eso no me priva, no me preocupa. Puede ser, pero resulta que en este caso, María Susana, que es trabajadora de la empresa, estaba embarazada y le toca y justo va a dar a luz el 17. Va a dar a luz el 17. Ok, listo, ella se hace atender, da luz, se hace atender en el IES, tiene una linda niña o tiene trillizos. De paso va a la termocuna, le ponen todos los tratamientos. Y el IES cubre. Pero el IES entra a revisar y dice, por cierto, este empleador no pagó cuando tenía que pagar, que era el 15. Por ende, todas las prestaciones que le va a pasar la cuenta a ese empleador por no haber estado al día ese mes. Solamente por ese día, por las prestaciones de ese día, no, de todo el mes. Así yo haya pagado el 16 del mes, el IES me va a cobrar todas las atenciones que dio durante el mes donde yo pagué impuntual. Entonces, se me va a generar eventualmente un costo enorme si es que las atenciones se dan por prestaciones como el embarazo, una operación de un trabajador, etcétera, y se lo van a cargar al empleador. Otro problema que puede suceder, que se puede dar en este caso cuando no se ha cubierto este tema, es que puede ocurrir que haya algún trabajador que se vaya a jubilar y tramita la jubilación. El momento que se jubila, la pensión que le paguen de ese mes que yo estuve atrasado, me la van a cobrar a mí como empleador. ¿Se dan cuenta? Entonces, por yo decir al trabajador antes que al IES, el IES me va a cobrar todas esas otras prestaciones. Entonces, ustedes deben tener en cuenta también eso para que ustedes puedan tomar una decisión. No estoy diciendo que no esté bien, puede estar bien, pero ustedes sabrán que eventualmente van a tener ese inconveniente por el cobro de las prestaciones por parte del IES. Ok. Entonces, sepan que el sueldo se paga mensual, yo le anticipo una quincena. Si mañana yo no tengo para pagar, yo pudiera tomar la decisión de no pagar el anticipo de la quincena y no me va a generar un problema. Aquí viene otro tipo, el contrato por tiempo indefinido, el de temporada, el eventual y ocasional. Importantes, el indefinido, el eventual y el ocasional. El tiempo indefinido, recordemos, es el contrato donde le da estabilidad al trabajador desde el momento en que inicia. Sin embargo, la ley me permite que yo, de manera excepcional, si yo lo hago de forma escrita, puede incluir un periodo de prueba de 90 días en ese contrato. El otro contrato, el eventual y ocasional. Generan en cambio un efecto de costo, es decir, me incrementan el valor del trabajador. ¿Por qué? Porque yo puedo, al contratar por medio de esta modalidad, me va a causar que yo tenga que pagarle al trabajador un incremento del 35% sobre la base del sectorial de ese cargo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que asimismo tener en cuenta algo. Vamos a suponer, el contrato eventual y el ocasional se da puntualmente para satisfacer necesidades emergentes de la empresa o para reemplazar a un trabajador o para situaciones excepcionales. Situaciones excepcionales. Vamos a suponer entonces. Resulta que yo tengo en mi empresa una estructura donde tengo una asistente contable. Entonces esa asistente contable se va a dar a luz y yo necesito que venga un reemplazo durante esos, no sé, 90 días, lo que sea, que venga 90 días a reemplazar a esa asistente contable y yo la contrato. ¿Cuánto ganaba? $700. Vamos a suponer que ganaba 700. Ok. Cuando la ley me dice que tengo que pagarle de recargo a la persona que ingresa contratada por el contrato ocasional o eventual, la modalidad que sea porque son similares, me dice que tengo que pagarle un recargo del 35%. Le pregunto, Nino Carrera, ¿alguna pregunta? Quiero consultarle.
Si es que esta trabajadora, esta asistente ganaba $700 y la ley me dice que cuando yo contrato a alguien por ocasional o por eventual, debe tener un recargo del 35% sobre la base del sectorial, ¿cuánto le tendría que pagar? Aquí parecemos curso de matemática financiera. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? El sueldo, ahorita dio un nombre que se me fue a la mente. ¿Sectorial? No, el sectorial. ¿Ese es el sueldo básico unificado o es el del sueldo que él gana en reemplazo de la contadora? Si es 700, Él gana, ¿o es el no, sueldo el básico? sueldo del asistente contable es de $700. No, yo dije solamente el sueldo, no he hablado nada de sectorial. Digo, el sueldo es de $700. ¿Qué tiene que hacer usted? El 35% adicional por recargo. Ya, ok, por el recargo, de acuerdo. Sería... Lo primero que yo tengo que hacer, Nino, es que yo tengo que revisar cuál es el sectorial de ese cargo. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Resulta que si yo reviso el sectorial de ese cargo, puede ser que el sectorial, más o menos los sectoriales fluctúan, puede ser que el sectorial de ella sea 450. Entonces, lo que la ley me dice es que en ningún caso yo puedo contratar a esa persona por un sueldo menor a lo que es el sectorial con el recargo del 35%. Siendo así, estamos hablando de que si esa persona gana, el sectorial es 450, la ley me dice que yo le tengo que pagar un recargo del 35%. Es decir, que le tendría que pagar $157.5 más 450, estaríamos hablando de que son 607,5 como remuneración, donde está el recargo. ¿De acuerdo? No voy a considerar los $700 para establecer un recargo adicional del 35%, sino que mi obligación legal es de pagarle el sectorial más el recargo del 35%. ¿Puedo pagarle más? Sí, pero mi obligación es pagarle mínimo. Su salario mínimo vendría a ser el sectorial más el recargo del 35%. Ok, pero esta trabajadora ganaba $700 y yo quiero contratarla a ella por el mismo valor. Entonces, sencillamente lo que voy a hacer es que en el contrato de trabajo, cuando yo la contrata, usted le va a poner que el contrato es un contrato eventual u ocasional, pero que su remuneración será de $700, donde ya se incluye el recargo del 35% del sectorial. Es decir, que en ese caso, yo le digo a cualquier situación, yo digo, oye, por si acaso, mi obligación era 600, pero yo le estoy pagando 700, donde yo ya estoy incluyendo ese porcentaje del 35%. Mañana no me van a reclamar un recargo sobre esos $700. Les hago esta explicación porque justamente el día de ayer me tocó una consulta y hubieron en este caso dos errores. En el primero, a la persona le pagan, supuestamente ella ganaba el sueldo de la persona a la que iba a reemplazar era de $400 más el recargo del 35%. Entonces, por error en el contrato, le ponen directamente que el sueldo es de 600 más el 35%. Entonces, cuando ya la liquidan, la trabajadora dice, oye, pero tú me pones en el contrato que mi sueldo es de 600 más el 35%. Y ahí el empleador se da cuenta, oye, no, me equivoqué. En realidad era solamente 450 más el 35. Sí, te equivocaste, qué pena, pero el contrato dice otra cosa. Entonces, debemos establecido directamente que el valor era los 600,50, ¿verdad? Que hicimos ese cálculo. Y la ley me permitía, porque el sectorial era 450, más el recargo salía 600,50. Pero el momento que yo le pongo que el sueldo es $600 más el recargo de 35, tengo la obligación de pagarle el sueldo diferente, que vendría a ser 600 por 35%, estamos hablando de 210, tenía que pagarle nada más que $810. ¿Se dan cuenta? Ese error le genera un costo al empleador. Continuamos. Por obra cierta, por obra o servicio determinado entre el de negocio, bueno, estos son contratos que se dan más como para temas puntuales. Yo puedo contratar a una persona para que me haga una actividad puntual y eso me da un beneficio de movilidad de ese trabajador. Es decir, que yo lo puedo contratar por periodos cortos para que me haga determinada actividad. Recuerden, como yo les dije, regla general, cuando un contrato me genera circunstancias especiales,
de movilidad con el trabajador, ese contrato debe ser necesariamente por escrito. Todo contrato que me genere una circunstancia especial, que me permita movilidad con el trabajador, es decir, poder terminar la relación laboral antes de lo que un contrato indefinido me permite terminarla, pero previo indemnización por despido, entonces ese contrato va a ser por escrito. Entonces el contrato de obra cierta, el contrato de obra dentro del giro de negocio, todos esos contratos deben ser por escrito. Porque si no lo tengo por escrito, se entenderá que será un contrato indefinido y yo, para poderlo desvincular, tendría que tramitarle o visto bueno o hacerle o pagarle el despido intempestivo, que no queremos llegar a ese tipo de indemnización. Bueno, y el individual o de grupo, eso, bueno, no creo conveniente que lo veamos porque no aplica mucho en la práctica. Bueno, esto ya lo expliqué. El periodo de prueba. Este contrato aplica, según la ley, aplica únicamente en el contrato indefinido, ¿ya? Dice cuando se celebra por primera vez, tendrá una duración de 90 días. En el caso del servicio doméstico, cuando hablamos de trabajadoras de casa, de la doméstica, en ese caso, el periodo de prueba únicamente es de 15 días. También me ha tocado que en una empresa grande, el dueño de la empresa tenía contratado a una empleada doméstica y le pedía a la gerente de recursos humanos que se encargue y la saca al día 60. El periodo de prueba únicamente en el trabajador doméstico es de 15 días. Por ende, ¿qué ocurrió? Cometieron un despido intempestivo, porque asumían que el periodo de prueba en el trabajo doméstico también era de 90 días, pero no, en realidad es únicamente de 30 días. Por ende, tienen que tener cuidado también en esto. Deben tener cuidado en este sentido. El tema de la primera vez. Ok. Otro tema importante que lo deben conocer. Si es que yo tengo un contrato, recuerden algo, yo puedo tener contratos de duración corta, que son diferentes al indefinido, ¿ya? Pero el indefinido me dice que lo puedo hacer, dice que al indefinido le puedo poner por una sola vez el contrato de prueba. Entonces, les hago esta aclaración porque a veces hay algunas dudas. Por ejemplo, si yo tengo una persona que la contraté y lo tuve como contrato eventual, ya un contrato eventual de 180 días, o el ocasional de 30 días, lo tengo trabajando conmigo, y el contrato se termina, al momento en que yo digo, ¿sabes qué? La verdad que sí me interesa que él siga trabajando conmigo, le voy a dar un contrato indefinido. Hay algunas personas que dudan en el hecho de poderle aplicar una cláusula de prueba a ese contrato indefinido. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que ya lo probé. Ya, en realidad, el contrato eventual de prueba. Como yo les dije al inicio de este webinar, el contrato ocasional o el eventual primero, el eventual es para atender necesidades de incremento de la producción o el reemplazo de un trabajador. Entonces, esto no es una situación, si bien es una situación excepcional, pero es previsible porque forma parte de mi actividad como empresa, ¿ya? Pero en el contrato ocasional, en cambio, son para circunstancias extraordinarias, excepcionales, donde a mí no se me ocurriría, por ejemplo, digamos, yo tengo una empresa que fabrica hilos, pero mañana se me ocurre contratar a una persona para que se encargue de diseñarme un software. Entonces, eso es un tema puntual, que yo no me encargo de hacer software y solamente quiero a alguien que me haga un tema puntual. En ese caso, pudiera considerar un tema de un contrato ocasional. Se me ocurre, ¿no? Pero bueno, estos no son contratos de prueba. Cuando ya termina ese contrato, yo puedo mañana pero aplicarle perfectamente un periodo de prueba de 90 días. Y si luego de esos 90 días no me sirve, si durante esos 90 días no me sirve, yo puedo terminar la relación laboral sin tener que indemnizarlo. Tengan en cuenta esto porque hay empleadores que dudan, pero sí, es legalmente, mejor dicho, es perfectamente aceptable lo que les estoy diciendo y eventualmente ustedes lo pueden extender y ganar tiempo sin darle estabilidad a un trabajador que luego me genere costos de indemnización.
Vamos a ver el contrato, bueno, esto de obra cierta no me interesa mucho. Vamos a ver el ocasional y el eventual. Lo que les decía, el eventual se realiza para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, como el reemplazo de personas de vacaciones, licencias, enfermedades o situaciones similares, o para atender una mayor demanda de servicios o actividades. ¿Ya? Puede ser hasta 180 días y máximo puede ser de manera continua o discontinua. Es decir, que yo puedo contratar a una persona por los 180 días corridos o puedo contratarla 30 días ahora, luego de un mes volverla a contratar 30 días, pero en ningún caso puedo excederme de 180 días en el año. Me permite que esto lo pueda tener hasta en 2 periodos anuales. Y, perdón, se me pasaba. Y el contrato ocasional, que es solamente de 30 días, este es para atender necesidades emergentes o extraordinarias, lo que les decía, ¿no? De igual manera, el 35% de recargo. Todos estos tienen que ser por escrito. Aquí está un listado de los contratos eventuales que ya se los había referido y que es importante. Tanto contrato como grupo, eso no se da. Ahora bien, qué bueno poder contratar a alguien a través de las modalidades del código de trabajo. Sepamos en qué casos o de qué manera yo puedo dar por terminado el contrato de trabajo. Porque a veces también cometemos ese pequeño error que me puede generar un costo indemnizatorio. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta eso porque se dan muchas situaciones que a veces, por suspicacias de los abogados, nos pueden generar luego algunos inconvenientes. Por ejemplo, vamos a ver acá. El 169 del Código de Trabajo me dice en qué caso se termina el contrato de trabajo. Y dice aquí, el contrato individual de trabajo termina por las causas legalmente previstas en el contrato. Miren, es decir, que si yo tengo un contrato, se me ocurre un contrato ocasional, donde yo digo que el contrato va a durar un mes hasta que termine tal cosa. Al terminar el mes, yo no es que estoy obligado a hacer ningún trámite más allá de eventualmente notificarle al trabajador de la... Pero de ahí, el propio contrato ya tiene prevista la terminación. ¿Sí ven? Entonces, esto debemos tener muy en cuenta porque suele ocurrir esto. Resulta que yo contrato a una persona para que trabaje conmigo 30 días como un contrato ocasional. Entonces, a esta persona, antes, al día 30, cuando ya es el último día y que eventualmente yo tendría que decirle que hasta aquí nomás, el trabajador se enferma. Se enferma y le dan permiso o descanso médico 15 días. En ese momento yo tengo un problema. ¿Por qué? Porque yo no puedo desvincular a un trabajador que esté con descanso médico por enfermedad no profesional, porque la ley me condena, en el caso de que yo no reciba al trabajador con descanso médico, después del descanso médico, me condena a indemnizarlo con 6 meses de sueldo. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué ocurre? No, les digo esto porque ya terminó por las causas legalmente previstas en este, que era el vencimiento de plazo. Simplemente lo que ustedes deberían hacer en este caso es, por cualquier medio, mandarle una comunicación, no sé, un correo o algo, para que quede la constancia de que el contrato, de que se les notificó, sacarlo del IES, sacarlo del SUT y listo. Ya me ha pasado que en empresas donde han tenido este tipo de inconvenientes, hay ocasiones que no es por una enfermedad, simplemente el trabajador falta a propósito buscando generar una estabilidad, buscando que se genere un contrato indefinido. Entonces, en ese caso, simplemente le hacen la terminación, el contrato por causas legalmente previstas, sacan del IES, lo sacan del SUD y dan por terminado el contrato. Así que no se paralicen. Cuidado y por paralizarse generan una relación estable. Por acuerdo de las partes. Este es otro punto importante. En ninguna parte del Código de Trabajo se habla de renuncia voluntaria. No hay acuerdo de las partes. Entonces, cuando un trabajador les entregue a ustedes la renuncia, ustedes tienen que inmediatamente firmar esta en sentido de aceptación. Porque el acuerdo de las partes es que yo le digo a Bárbara, Bárbara, yo ya no voy a trabajar con usted.
le pongo aquí este documento donde le notifico que ya no voy a trabajar con usted. Y Bárbara tiene que firmar en aceptación. Solo en ese momento hay un acuerdo de las partes. Porque al faltar la firma de Bárbara, no se refleja que ha habido un acuerdo de las partes y por ende se podría entender que yo sigo siendo trabajador. ¿Y qué pasa? Resulta que mañana Bárbara me dice, voy al día siguiente y Bárbara me dice, no vengas, tú ya estás, ándate de aquí porque tú ya no trabajas aquí. Yo mañana voy presentando una demanda diciendo que Bárbara me despidió. Bárbara dice, pero si tú me fuiste a presentar la renuncia. Y yo le digo, bueno, ¿y dónde está la aceptación? Porque renuncia no hay. Lo que hay es acuerdo de las partes y tú no tienes el documento firmado. Entonces, yo tengo que firmar poniendo en aceptación para que con eso se configure lo que es el acuerdo de las partes. Por conclusión de la obra o periodo de labor o servicio objeto del contrato, un poco va atado al numeral 1, que es por causas legalmente previstas en el contrato, porque si yo mismo establecí o puedo haber establecido una condición específica para la terminación. Por muerte o incapacidad del empleador, extinción de la persona jurídica contratante, si no hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio. Esto es muy importante y también me tocó verlo en alguna ocasión. Una persona, un doctor, empieza a tener problemas pulmonares, contratan a una enfermera para que lo cuide. La enfermera lo está cuidando cerca de 8 años. A los 8 años, el doctor fallece. Llegan los hijos y le dicen a la enfermera, bueno, fulanita, te agradecemos, chao. Y la trabajadora dice, oye, pero ¿cómo es que cómo que chao? Me tienen que pagar. Entonces era mi padre, no era yo. Por ende, al morirse ya no tengo la obligación. Pues esto no opera así. La ley dice, como les digo, dice siempre que no hubiere representante legal o sucesor que continúe la empresa o negocio. ¿Qué ocurrió? La trabajadora, la enfermera, demandó a los hijos como herederos o sucesores del doctor que falleció. Y resulta que en sentencia le mandan a pagar a los hijos el valor de $20,000 por indemnización por despido intempestivo. ¿Sí? Tengan en cuenta esto porque también ante esas situaciones es mejor que yo pueda conversar con el trabajador y llegar a algún tipo de acuerdo para que él me presente la renuncia. No es que el contrato termina porque murió o porque falleció la persona a quien atendía, ¿no? Por muerte del trabajador, incapacidad permanente o total del trabajo. Aquí también es importante. Cuando muere el trabajador, aquí en cambio, excepto en el caso de empleador, pero cuando muere el trabajador, no hay obligación de indemnizar a nadie. Por ende, si yo soy el trabajador de la empresa y mañana fallezco porque me dio COVID, ustedes solamente me tendrán que incorporar dentro de los rubros del finiquito lo que son los proporcionales de ley. No me tienen que pagar ni siquiera el desahucio, solamente los proporcionales de vacaciones o de décimos que yo hubiera devengado hasta el tiempo del fallecimiento. ¿Por qué? Porque no existe responsabilidad del empleador por el hecho de una muerte natural. Entonces, no cabría en este caso ningún tipo de indemnización. Ahora bien, y en el caso de que la responsabilidad fuera del patrono, porque falleció en un accidente de trabajo, tampoco existe una obligación de indemnizar como despido intempestivo. La familia del fallecido tendría que demandar que se le haga una reparación por el hecho del accidente, porque la ley manda pagar, me parece, en este caso se me va, pero me parece que manda pagar hasta 4 años de sueldo en el caso de fallecimiento. 4 años de sueldo, estamos hablando de que son 48 remuneraciones. Pero para eso me tiene que demandar, ¿no? No tienen que ustedes están obligados a generarle un finiquito por ese valor, pueden esperar la demanda y luego negociar el valor. Bueno, por caso fortuito, fuerza mayor, esto fue muy nombrado en la época de la pandemia. Yo creo que se tuvo claro que esto es únicamente en el caso de que se dé una terminación definitiva del negocio, una imposibilidad de realizar mis actividades y principalmente, y que sea una imposibilidad absoluta y que no pueda continuar con esta labor ni aún por medios telemáticos, lo cual prácticamente causó que esta causal se desaparezca, porque ya no la puedo aplicar, porque no puedo demostrar que estoy imposibilitado de manera absoluta de realizar la actividad. Otra, por voluntad del empleador en los casos establecidos en el artículo 172, que son las causales del visto bueno,
y por voluntad del trabajador según el artículo 173, que son las causales del visto bueno del trabajador al empleador. Y el numeral 9, que es por desahucio, cuando el trabajador notifica, que esto es otro punto importante. El desahucio me dice a mí que el desahucio es la notificación que hace el trabajador a su empleador de su intención de dar por terminada la relación laboral con al menos 15 días de anticipación. Por ende, les pregunto algo. Yasmín Bravo, no sé si está conectada. Yasmín, ¿sí está conectada? Dígame que sí. No está conectada Yasmín. No sé. Jasón Antonio, no sé si está conectado. Tampoco está conectado. Ok, María, usted está conectada, dígame. Antonio, sí, dígame Jasón. Ah, ya, perdón, entonces. Mariuxi, le pregunto a usted. Mariuxi, si es que la ley me dice que yo tengo que el desahucio es el aviso que hace el trabajador al empleador de su intención de dar por terminada la relación laboral con al menos 15 días de anticipación, yo podré anunciarle a usted que ya no voy a trabajar con usted con 30 días de anticipación, ¿vale o no vale? Dígame, ¿qué piensa? También se escapó. Bueno, ok. Veo que Mariuxi sí está ahí. ¿Hola? ¿No? Ok, bueno. Yo les voy a explicar. Si la ley me dice que tengo que notificar con al menos 15 días, quiere decir que lo mínimo que yo tengo que notificar es esos 15 días. Pero yo le puedo anunciar que voy a trabajar con 30 días de anticipación que me voy. Entonces es perfectamente válido. También me ha tocado ver los casos donde el trabajador anuncia con 30 días de anticipación que ya no va a trabajar. Esto es importante que lo tengan claro si ustedes tienen su empresa, si son contadores, si manejan recursos humanos, porque cuando ustedes están negociando con un trabajador en la desvinculación, en ese momento, ustedes, por ejemplo, me ha tocado, yo necesito desvincular a alguien, pero el trabajador no quiere renunciar porque quieren que lo indemnicen. Entonces, yo lo que hago es que le pido que no que renuncie en ese momento, sino que me notifique el desahucio con un mes de anticipación. Entonces, como el empleador ya no lo quiere tener en la empresa, dice, ¿sabes qué? Yo no lo quiero, prefiero pagarle ese mes y que se vaya. Entonces, en ese momento ya le genero un pseudo bono por el equivalente de un sueldo de ese mes para que el trabajador acceda a la desvinculación. Y nadie me lo puede cuestionar porque es perfectamente legal. ¿De acuerdo? Entonces, nadie me va a decir que lo premié. Él me está notificando que se va, pero me notifica con un mes de anticipación. Y como no lo quiero, tengo que pagarle ese mes. Pero yo ya me libero del problema de tener un trabajador de ese tipo. Pero a veces el empleador se cierra y dice, no, no le quiero dar nada, no le quiero pagar, no quiero premiarlo, pero aquí en este caso no lo está premiando. Usted simplemente no lo quiere, tiene que pagar. ¿De acuerdo? Ok. Yo les agradezco, quisiera saber si es que hay alguna pregunta sobre estos temas. Son temas muy de día a día, pero sin embargo presentan muchos problemas por no tener claras estas definiciones. No sé, Nino. A ver, dígame, Nino. Doctor, en el caso de desahucio que haga el empleador hacia el trabajador, se libra de pagar lo que son despidos el empleador ya no tiene que desahuciar al trabajador. Esa disposición quedó derogada en el año 2016 cuando desapareció el contrato a plazo fijo. Recordemos que el contrato a plazo fijo tenía una duración de 1 año y me decía que yo con 30 días de anticipación tenía que notificarle al trabajador la terminación del plazo a través del desahucio. Pero al desaparecer el contrato indefinido, perdón, el contrato a plazo fijo, también se derogó la disposición de el desahucio del empleador. Ahora solamente existe el desahucio del trabajador. El empleador sería sacarlo entonces, el empleador por medio de un visto bueno. Por medio de un visto bueno en el caso de que sea un contrato indefinido, así es. Y otra pregunta, ¿cómo se calcula el sueldo del sector sectorial? Que me dijo que era no, eso no se calcula. El sectorial le da, todos los años sale la publicación de cuál es el sectorial, porque eso es
Eso lo publica el gobierno cada año. ¿Cuál es el salario sectorial? Por ejemplo, sector agrícola, una empresa agrícola bananera está en un sectorial y, por ejemplo, para decir, el guardia de una agrícola bananera, el sectorial será 500. Pero, por ejemplo, el guardia de una empresa financiera quizás sea 450. Pero eso no lo calculo, eso me lo da el gobierno cada año. Yo tengo que revisar el sectorial para establecer cuál es la remuneración. ¿Sí? Listo, doctor. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ok, bueno, yo les agradezco su participación, espero en todo caso cualquier duda que ustedes me la hagan conocer. Asimismo, ¿no? Este tema es muy amplio, hay muchos temas que de alguna manera de forma tangencial se van tocando, pero pienso que hay que comenzar por los temas puntuales que debemos tenerlos muy claros y que por esas sutilezas me pueden generar indemnizaciones. En todo caso, Bárbara, no sé, queda en sus manos si va a dar algún comentario. Sí, abogado. Muchas gracias por este webinar. Hemos aprendido bastante. La verdad, usted explica muy claro todos los temas que a todos los que están presentes, las personas que están conectadas vía Facebook, lo pueden entender claramente. Si tienen alguna otra consulta, lo pueden hacer en el chat. O bueno, el abogado Giancarlos es un profesional de la Cámara de Comercio. Si ustedes desean, algunos de los que están aquí presentes son socios de la Cámara, desean realizar alguna asesoría totalmente gratis, lo pueden hacer. Simplemente tienen que notificarlo con 2 días de anticipación para poder agendar una cita vía Zoom con el abogado y ustedes puedan consultar algún tema personal con respecto a su área de trabajo. Así sea sobre tema de contratos o permisos, o algún tema legal, lo pueden hacer porque es parte de sus beneficios como socios de la Cámara de Comercio. De mi parte y de parte de la Cámara de Comercio, muchas gracias, abogado, por nuevamente estar con nosotros en un webinar más. A los que están presentes aquí también, gracias por asistir. A los que están conectados vía Facebook, también gracias por haberse conectado. Esperemos poder volver a hacer este tipo de webinars para que ustedes puedan de manera más pequeña, por un corto tiempo, puedan aprender un tema nuevo. Esos son una nueva modalidad que estamos queriendo implementar en Naranjal. Somos los primeros en implementarlo, de hecho, entonces queremos seguirlo haciendo por lo menos cada mes. Gracias a todos los presentes. Cualquier otra consulta lo pueden hacer mediante la Cámara de Comercio. Les recuerdo que tenemos asesorías totalmente gratis. Me despido de mi parte y de parte de la Cámara y le agradecemos mucho a todos los presentes. Tenga buena noche.